Bueno, pues ya nos han contado el wolframio, una densidad parecida a la del oro, un objeto denso y potente, unas propiedades térmicas alucinantes, eso está cierto. Claro, si encontramos un material así, pues ¿qué se nos puede ocurrir? Pues emplearlo para cortar metales, por ejemplo, y entonces que sea un metal o un elemento que sea imprescindible para algunas industrias, como por ejemplo, yo qué sé, ya lo han contado, ¿no? Hacer tanques. ¿Y cuándo fue necesario eso? Pues sobre todo en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron bastantes tanques y el wolframio se convirtió en una cosa así como estratégica. ¿Y qué ocurrió? Que había wolframio en la península ibérica, en Portugal, en España. Imaginaos lo que hubiera pasado si en España hubiera habido una dictadura asesina al mando y un poquito pronazi. Un poquito, ¿eh? Tampoco. Pues esto se hubiera llenado de espías y de gente traficando y comerciando con este metalito. Y claro, esto no se ha aireado mucho todavía. No sé por qué, tenemos todavía complejos con esta época de nuestra historia. Pero yo creo que hoy nos van a abrir los ojos y nos van a contar ciertos detalles sobre eso. Y me parece que tengo que invitar a subir, creo que a alguien que conozco de hace tiempo, ¿puede ser? ¿A Juan José Gómez Cadenas? Sí. Y porque creo que tienen algo que decir al respecto. Así que un aplauso para Juan José. Hola. Sí, quería deciros que no tengo mucho que decir porque hoy, y a diferencia de la mayor parte de los casos cuando se trata de escritores, pues no he venido a hablar de mi libro. En realidad he venido a hablar de otro libro, he venido a hablar, de hecho, de otra persona. He venido a hablar de la escritora Rosario Raro, que es la que os va a hacer la ponencia sobre toda esta historia fantástica de espías, de tanques, de misterio, de la que ella, por cierto, es una experta, yo diría una experta mundial. Quiero deciros cómo conocí iba a decir a Wolframio, cómo conocí a Rosario. La mayor parte de mi trabajo ocurre en el laboratorio subterráneo de Canfranc. En Canfranc, que es un sitio, como veis y como veréis, sitio de frontera, sitio donde pasan todo tipo de cosas interesantes, incluyendo muchos espías, pues hay un túnel de tren que atraviesa la montaña del Tobazo y que conecta Francia con España. Y en el año 2000 y pico se hizo una carretera. Esa carretera también iba para coches, iba a conectar España con Francia. Y en ese momento una persona inspirada era uno de estos catedráticos de la antigua usanza, de los que se decía, un catedrático de Zaragoza, de la antigua usanza, de los que se decía que estaban los catedráticos de Zaragoza y Dios, pero el orden no estaba claro. Y este era nada menos que Ángel Morales, una persona muy visionaria que tuvo la vista de proponerle al ministerio que ya que habían montado las máquinas enormes para perforar la montaña, os podéis imaginar que eso es lo que cuesta, montar la máquina monstruosa que hace el agujero en la montaña, que por qué no se desviaban un poquito y hacían una cavidad, un laboratorio subterráneo en Canfranc. Esos laboratorios subterráneos son en realidad un paraguas. Mientras nosotros estamos aquí tan contentos hablando de nuestras cosas y del wolframio, los rayos cósmicos que vienen de la atmósfera, que se producen los rayos cósmicos cuando golpean la atmósfera, nos ponen una lluvia de partículas, en particular de partículas llamadas muones, que nos está cayendo en la cabeza y a la que no le hacemos caso porque estamos acostumbrados. Esa es la cosa de la evolución. Sin embargo, si uno intenta hacer un experimento en la superficie, un experimento como los que hacemos nosotros, buscando la materia oscura, buscando el origen del universo, buscando la esencia de las almas, esta cosa que hacemos nosotros, la lluvia de muones no te deja ver nada y es necesario poner unos 1000 metros de roca encima para poder hacer el experimento. Total, que eso es a lo que yo me dedico. El Donostia International Physics Center, por sus buenas razones, me pagan para hacer esto. Parece mentira, pero me pagan para hacer esto. Y pues allí estábamos tan contentos haciendo nuestros experimentos cuando me contactó una chica
Y me dijo, pues yo soy Rosario Raro y resulta que escribo novelas sobre Canfranc. Y entonces me enteré que Canfranc era algo que ya sospechaba, que Canfranc no solo es un sitio mágico donde hay una estación modernista, que ahora es un hotel de 5 estrellas, pero durante mucho tiempo fue una ruina gloriosa. No solo es un sitio donde tenemos un laboratorio subterráneo, uno de los mejores de Europa, donde hacemos física de partículas, sino que es un sitio con una historia increíble. Esa historia se contaba de una manera romántica y preciosa en la primera novela de Rosario, Volver a Canfranc, y se ha contado en las secuelas que la novela tenía, porque esto se ha convertido en un éxito mundial, internacional y galáctico con su saga. Y bueno, pues Rosario y yo hicimos extraordinaria amistad, que ha durado ya bastantes años. Y de ella creo que solo voy a decir dos cosas, aparte de que es una escritora de enorme éxito. Yo creo que a Rosario la definen dos frases. Hay un juego de palabras muy divertido que indica lo importante que puede ser una coma. Y dice así: los escritores que no tienen nada que decir parecen cansados. Fíjase si les pongo una coma extra. Los escritores que no tienen nada que decir parecen cansados. En el primer caso, solo los que no tienen nada que decir parecen cansados, y en el segundo, todos los escritores no tienen nada que decir y por eso parecen cansados. Una coma. Bueno, pues Rosario ni parece cansada, ni es una escritora que no tenga nada que decir. Rosario tiene muchísimo que decir, lo dice en sus novelas. Ella no solo es escritora, es profesora de universidad, es una comunicadora maravillosa y es la que nos va a contar hoy esta historia. Y ya para terminar, les tengo que hacer una confesión. La confesión es la siguiente: todos los escritores odian apasionadamente a todos los demás escritores. Eso naturalmente tiene que ver con que todos los escritores están completamente convencidos de que el mundo es injusto con ellos por no comprar sus novelas y comprar las de los demás escritores. Eso está basado en dos mentiras. La primera, que el escritor en cuestión es un genio al que haya que comprarle las novelas, no es el caso. La segunda, que se las compran a nosotros, que tampoco se las compran a nosotros. Hay una sola excepción a esta regla del odio universal, y es cuando el escritor en cuestión está completamente enamorado de la escritora en cuestión. Este es mi caso con Rosario, y por lo tanto no tengo otro remedio que, con toda mi rendida admiración y cariño, presentarla. Muchas gracias. Perdón. Que no voy a estar a la altura de las expectativas, porque después de estas palabras de Juan José Gómez Cadenas, además lo conocí a través de un escritor de Sevilla que tenía la editorial Hipálage, y me dijo: tienes que conocer a un amigo mío que es un genio, es una eminencia, es de tu zona, porque yo nací en Segorbe, él en el puerto de Sagunto, y la verdad es que siempre le agradeceré aquel contacto. Buenas tardes. Yo siempre digo que el capítulo más importante, no solo de un libro, sino de la vida, es el de los agradecimientos. Me sumo a todos los agradecimientos que ya han expresado mis compañeros. Quiero agradecerles a Pascual, a Inés y a Óscar sus magníficas intervenciones. Y bueno, pues como los escritores siempre estamos a la caza de historias, yo creo que el wolframio pues tiene mucho que contar. Y lo que yo quería traer esta tarde es la historia de lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en Canfranc, porque si pensamos en los acontecimientos de allí, por resumirlo de una forma así rápida, porque mis 6 novelas están basadas en hechos reales, eso se debe a que yo estoy convencida de que los mejores argumentos siempre nos los proporciona la realidad, y por mucha imaginación que creamos que tenemos, siempre nos va a superar pues, lo que realmente ha sucedido. Lo que pasó allí es como si juntáramos la lista de Schindler y Casablanca, pero además con el añadido del paso
de este metal. Yo en toda la documentación de estos 13 años que llevo escribiendo sobre este tema, he leído muchísimas veces algo que yo creo que nadie de quienes estáis en esta sala diréis o ya repetiréis, y es que hablan del wolframio como un mineral estratégico, cuando sabemos que es un metal, ¿no? Pero eso, si hacéis la prueba, en muchísimos textos sigue apareciendo así. Entonces, en el caso de Canfranc, todo lo que produjo, yo voy a hacerles una adivinanza, a ver al final quién da con la solución, y es que hay un baile de cifras y yo voy a aventurar una explicación, pero igual se os ocurre alguna pues que desvela esto que pasó allí. Entonces, lo había titulado La guerra secreta por el wolframio en Canfranc. He traído este vídeo muy breve para ubicarnos. A mí me consta que mucha gente de esta zona conoce el Pirineo aragonés, conoce Canfranc, pero bueno, así entramos en materia. Dura 5 minutos, pero yo no lo voy a poner completo, solo la parte que corresponde a la estación. A ver, lo voy a poner desde aquí. Es que antes lo habíamos dejado abierto, pero ahora no lo veo. A ver, que oigo pasos, igual es alguna ayuda. A ver. Mira, ¿podemos poner el vídeo este? Ay, que eras tú, perdona, que pensaba que era el técnico. Bueno, así hacemos un dúo. Recurro a ti y así me lo resuelves, claro, ¿vale? Aquí. Perfecto. Vale. Vamos a dejar a Luis Saera que nos... Vale, aquí. Y voy a ponerlo exactamente en el... ¡Ay, perdón! Gracias. Sí. Lo voy a poner solamente aquí, que era donde había hablado antes. A ver, el volumen. Que su casco urbano, de una sola calle, coincida con la propia ruta jacobea. Esto lo dice porque, claro, Canfranc lo conocemos ahora sobre todo por uno de los 2 núcleos de población, que es Canfranc Estación. La gente de allí le llama Arañones porque está en el Valle de los Arañones, que es el fruto del endrino, con lo que se fabrica el pacharán, como sabréis de sobra. Pero Canfranc ya era un lugar de paso desde la Edad Media porque es la primera etapa del camino francés por Aragón, después de bajar el puerto del Somport, que Juanjo ha aludido al túnel, que es el que tiene 8 kilómetros y comunica España con Francia. Canfranc fue poderoso y dinámico, un centro comercial de primer orden que se plasmó en el famoso Hospital de Santa Cristina, el Palacio, el Molino, el Horno. Y este hospital, que ahora está en ruinas, Santa Cristina del Somport, era el segundo más grande de la cristiandad después del de Jerusalén en las rutas jacobeas, nada menos. Yo lo pongo como contextualización de la importancia. O los puentes histórica que cierran la localidad por el norte y por el sur. El siglo XX trajo el ferrocarril y nació un nuevo Canfranc más arriba, en el Valle de Arañones. La majestuosa estación que fue inaugurada en 1928 fue la más grande de su tiempo y todo un ejemplo de la capacidad del hombre para embellecer el paisaje. Los montes que flanquean el complejo ferroviario fueron repoblados con más de 8 millones de árboles, se corrigieron y encauzaron los torrentes y se instalaron antialudes para proteger la estación. Ese paisaje tan característico del nuevo Canfranc apenas tiene un siglo de vida. Pues esa es la parte correspondiente a la estación y la que quería poner porque, claro, esto que dice de que se construyó
pues para epatar, ¿no? Querían que los viajeros que llegaban desde París, vía Po, pues que tuvieran esa imagen absolutamente deslumbrante de este palacio que es pues versallesco, ¿no? Entonces, hay dos documentales muy interesantes sobre toda esta cuestión del espionaje. Uno se titula Juego de espías, el otro es El rey de Canfranc. El rey de Canfranc fue Albert Lelée, que era el responsable de la aduana internacional durante la Segunda Guerra Mundial. Era el espía perfecto porque era una persona muy afable, pero era muy discreto. Tenía amigos, pero no tenía confidentes. Y ante él pasaba todo el tráfico ferroviario de personas y de mercancías. Entonces, lo que me sucedió con él es que un día, sin saber muy bien por qué, puse en Google su apellido, Lelée, y el de otro de los protagonistas, Fayren, y encontré una persona que se llamaba Víctor Fayren Lelée, que era catedrático de física general, era su nieto, y entonces me pudo contar también de primera mano pues, toda esta cuestión del tráfico, de todos esos metales, sobre todo qué pasó con el oro y qué pasó con el wolframio. Claro, lo que sucedió, o sea, esto sería como el mapa de situación durante la Segunda Guerra Mundial. España cambió su estado porque lo de no intervención, la neutralidad y demás, pues fue evolucionando, y luego toda esa serie de actividades encubiertas y de lo que estaba sucediendo en Canfranc, pues claro, era muy curioso. Aquí he intentado representar la idea de la frontera, ¿no? que suponía ese paso de un lado a otro. Aquí me lo había cambiado, y dice, a ver dónde estaba, que el wolframio en ese momento fluía como la sangre oculta. Claro, yo tengo una tabla, cuando la ha puesto Óscar, he pensado en ella, de los precios y de cómo se disparó el del wolframio en esa época, y fue de una forma espectacular. Le estoy pasándolo así un poco rápido porque como tengo otro vídeo que también me servirá para contar algo muy sorprendente, pues prefiero que veamos eso. Entonces, lo que se hizo, a ver si consigo ponerlo a pantalla completa, porque si no se cortan los... Qué bien, gracias por el apunte. No me obedece. A ver, bueno, lo pongo así y así sí que se ve. Entonces, claro, lo que sucedió en ese momento es que se crearon empresas fantasma o empresas pantalla, como decimos ahora, porque hay costumbres y usos que no cambian a lo largo de la historia. Y una fue ISMA, porque en julio de 1936, como dice ahí, Berhard creó junto a varios testaferros de Franco una empresa ficticia. Berhard era el hombre fuerte del nazismo en España en ese momento. Entonces, lo que sucedió fue que en 1937 se puso en marcha la operación Wolframio por parte de Alemania, que consistió en que vino una misión secreta de ingenieros de minas y geólogos en busca de yacimientos de estos minerales estratégicos, y querían saber dónde se podían realizar esas extracciones. Descubrieron que estas eran las zonas donde podían instalar esas minas: Salamanca, norte de Extremadura, Galicia, Castilla y León. Aquí hay algunas personas que habéis venido desde Galicia, bueno, hay quien vive entre Bilbao y Berín, y sabéis todo lo que supuso el wolframio también en esa región. Esto ya lo habéis contado, ¿no? Pues personas que sabéis bastante más que yo de sus propiedades, pero claro, esto es lo que hacía que fuera tan codiciado para
la industria bélica? Pues que se utilizaba en aleación también y luego para fabricar las propias herramientas de precisión de las fábricas, o sea, no solo para los productos que salían de ellas. Entonces, tenía todas estas aplicaciones, pues sobre todo perforaba el blindaje de los carros de combate. Luego, también, claro, dicen, ¿no?, que lo que supuso el wolframio fue que alargó la guerra, porque eso hizo que las armas alemanas se pudieran reforzar. Y este nazi que os contaba antes fue el que creó algo que yo creo que sí que les sonará, que fue Sofindus. Sofindus era un conglomerado de empresas alemanas que operaba en España, nada menos que a través de los pactos con autoridades españolas, operaciones encubiertas, controló casi en su totalidad el comercio del wolframio. Las claves fueron sobre todo que tenía capacidad para llegar desde el origen, es decir, desde la extracción, a las fábricas de armamento y no necesitaban ningún tipo de intermediarios. Esa era toda la cadena, transporte a puntos de enlace, cómo viajaba a Canfranc, el control alemán que había allí, porque claro, el municipio de Canfranc realmente tiene dos núcleos de población. Uno es lo que la gente mayor llama el pueblo quemado o el pueblo viejo de Canfranc, porque se quemó el 24 de abril de 1944. Eso supuso la mayor estafa, yo creo que al menos durante la historia de España, durante el franquismo, y cómo lograban sacar ese metal de la península. Tenían toda una estructura montada, por supuesto, con la discreción necesaria, y luego los puntos de conexión, que eran las vías ferroviarias a través del Pirineo. Aquí, aunque la letra me ha quedado muy pequeña, contaba la idea de Sofindus y cómo trabajaba, y lo que hicieron los aliados fue montar otra empresa, porque era una guerra secreta por el wolframio, porque lo que pasó es que su precio se disparó, pero de una manera desorbitada, porque era el verdadero oro negro y quien lo poseyera iba a ganar la guerra. O sea, así de determinante fue. Entonces, claro, esto es lo que yo quería plantear. Las cantidades de mercancías comerciales que supuestamente pasaron por Canfranc hasta que se cerró el túnel en 1944 fueron estas. De oro, de hierro, lo que pasa es que en distinta dirección el oro entraba desde el norte hacia el sur, pero aquí solamente aparecen 2 toneladas de wolframio. Mientras que está documentado que se vendieron a Alemania 1.100 toneladas anuales de wolframio. Y eso era lo que yo quería plantear. O sea, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿cómo se pasan 1.100 toneladas al año y se registran solamente las que aparece aquí, que son 2 toneladas? Claro, 1.100 toneladas anuales a mí me parece una exageración, o sea, porque ya hemos visto la densidad y lo que supone. Y luego lo que os decía, ¿no?, de no llamarlo mineral, porque como ya han contado antes, se extrae de estos minerales, pero es el metal lo que se buscaba. Entonces, claro, fue muy curioso, ¿no?, que el wolframio fue uno de los mayores recursos del régimen franquista, porque todo este engranaje incluso supuso que los aliados se plantearan invadir Galicia en la llamada, esto sí que lo sabíais, ¿no?,
también, en la llamada Operación Torchwood, porque querían parar el tráfico de wolframio. Es decir, el wolframio podría haber cambiado incluso el curso de la Segunda Guerra Mundial y acabar implicando a España, aunque ya sabemos que hubo determinadas maniobras de Juan Marc por las que algunos generales pues, no querían entrar. Entonces, los aliados, que ya tenían bastante ventaja, le dijeron a Franco que dejara de suministrar wolframio porque, claro, era el apoyo más claro al eje. Y bueno, como hacía como aquel, ¿no?, que según venía el viento ponía la capa, o de otra forma pues diríamos que se bañaba y guardaba la ropa, pues según cómo iban virando los acontecimientos de la guerra, pues se inclinaba hacia unos o hacia otros. Pero el flujo de wolframio hacia Alemania siguió y siguió de forma imparable. Este es el vestíbulo de la estación de Canfranc antes de que se restaurara y claro, y los trenes no dejaban de pasar, pero esta es la cuestión. O sea, si se habla, según unos documentos, de 2 toneladas, en otros 1,5 toneladas, claro, ¿qué pasa con todo ese wolframio que se sabe que llegó a Alemania porque se transformó en armas, en herramientas de precisión? No sé si a alguien de la sala se le ocurre cómo hicieron ese ejercicio de prestidigitación, porque claro, aparentemente el gobierno del Tercer Reich lo registraba todo lo tenían anotado, pero bueno, también sabemos que a veces eso es la mejor pantalla. Voy a poner, a ver si desde aquí lo puedo enlazar, este anuncio que yo creo que seguro que habrán visto antes. Vale, a ver. La calidad no es muy buena, pero es el que he podido encontrar sin recurrir al archivo de Radio Televisión Española porque tardaban mucho en enviármelo y no hubiera estado para hoy. O sea, es el anuncio de la Lotería Nacional del año 2000 que se rodó en la estación de Canfranc y fue este. Bueno, pues este era de cuando los anuncios de la lotería eran así, con esta factura en blanco y negro y con estos personajes y esta música. A ver, que tengo que volver a mi presentación. Aquí está. Bueno, mientras la encuentro, les cuento lo que supuso la grabación de ese anuncio de la lotería allí. Y es que el equipo de rodaje entró en la estación, entonces era fantasmagórica, porque estaba en estado de abandono. Había sido expoliada porque no estaba cerrada y la gente pues entraba y se llevaba desde el pavimento hidráulico a los faroles modernistas, pues todo lo que encontraban. Y lo que sucedió fue que el equipo de rodaje, pues... ay, gracias, que no puedo volver al mío, que te estoy dando mucho trabajo.
Pues encontraron en la aduana, donde estaba el jefe de la aduana internacional, que decía antes, no, este no es el mío, creo que es el de, sí, el de antes. Sí, yo creo que está en la carpeta esta de ahí. Pues eso es que no me habría dado cuenta. Ahí estábamos, vale. Perfecto. Exacto, gracias. Bueno, entonces lo que sucedió fue que sacaron muchísimos baúles de mimbre de allí pues para rodar este anuncio de la lotería. Los abocaron sobre las vías, además tiene una estructura muy peculiar la estación de Canfranc porque es simétrica respecto a las dependencias, tenía la playa de vías francesa detrás y la playa de vías española delante. Todas las dependencias estaban duplicadas, estaba la Post, pero estaba el correo y así con todo. Y entonces lo que sucedió fue que un conductor de autobús de Pau, que se llama Jonathan Díaz, pues un día después de dejar a los pasajeros allí en la estación de Canfranc, se dio un paseo y nada menos que descubrió los llamados papeles del oro, que estaban tirados por allí, que eran albaranes en papel de cebolla, donde se había registrado todo ese tráfico que había habido, porque todos los bancos nacionales que el gobierno del ejército de Hitler en su avance saqueaba, lo mandaban esos fondos a Suiza. Allí se transformaba en lingotes de oro, no sé si alguno con las barras estas de wolframio, pero bueno, parecía que era oro puro. Y entonces fue la primera vez que documentalmente se constató que lo que era Vox Populi, que era una especie de leyenda, ¿no?, de todo lo que había pasado allí, había sido real. O sea, la gente mayor, cuando yo empecé con esto, decía, yo toqué el oro, porque además hacían cosas muy sospechosas como darles fiesta a los trabajadores de la estación cuando iban a proceder a estas maniobras de carga y descarga pues del tren a los camiones. Pero, sin embargo, respecto al wolframio, seguía sin aparecer ese volumen, ¿no?, total que se sabe que llegó a Alemania y al resto de países donde estaban las fábricas. Entonces, la frase, ¿no?, esa que dice que sostuvo durante demasiado tiempo el pulso de la guerra, que fue un pulso que nunca debió comenzar, como ninguna guerra, y no sé, ¿qué se les ocurre? ¿Qué sucedió? Porque el wolframio llegaba a Alemania, pero solo se registró, aunque claro, si lo pensamos, 1,5 toneladas o 2 toneladas de wolframio dan para acorazar mucho, porque en realidad son láminas, ¿no? Lo que se... No sé. A ver, alguien que aventure alguna hipótesis. ¿Él? Claro, pero lo pasaban, ¿no?, de alguna forma, porque, claro, yo respecto a lo que esto lo había puesto porque eran los libros en los que hablaba de Canfranc y de lo que había sucedido allí. Claro, yo he pensado que realmente lo que sucedía es que, como sabemos, ¿no?, muchas veces la ficción forma parte de las guerras, como ejemplo lo que pasó en el desembarco de Normandía, que les hicieron creer a los alemanes que iban a entrar por Calais y luego entraron por las playas del norte de Francia. Y claro, en este caso yo creo que también hubo un gran truco de magia, un gran truco de prestidigitación, que fue fingir que el wolframio estaba pasando por Canfranc, pero estaba atravesando otros lugares, como por ejemplo, y me atrevo a aventurar, la frontera de Irún-Hendaya. O sea, yo creo que era algo mucho más estratégico, mucho más próximo, porque la otra alternativa hubiera sido la estación de Portbou, y en ese momento estaba prácticamente inoperativa.
Entonces, a mí no sé, me hizo pensar mucho esto, ¿no? de que un metal pues, hubiera sido capaz de cambiar el curso de una guerra, de alargarla en este caso, porque acabaron ganando los aliados, ¿no? Que supusiera todo esto y en cambio que fuera una historia prácticamente desconocida. Pero bueno, no nos queda el consuelo de que sea pasado porque en estos momentos se sigue utilizando pues, con los mismos fines. Y bueno, esto es más o menos lo que quería contar y está pensando pues, que tenemos que considerar también, ¿no? que cada uno de los que estamos en esta sala, pues como dicen, somos milagros químicos que sueñan y, por tanto, únicos. Gracias. Muy bien. No, se va. Bueno, pues muchas gracias y con esta charla concluimos la sesión de hoy. Mañana continuaremos con más, pero no mejor porque es imposible. Y hoy pues nos vamos a despedir como nos han dado la bienvenida, que es con una pieza musical, gracias a las componentes de Música Escola que están con nosotros. Por favor. Gracias.